Hoy vamos a hablar de la guerra en la antigüedad, o mejor dicho, de la guerra en la antigua Grecia, especialmente durante la época clásica. Esto es Grecia, la que es y ha sido siempre, ¿verdad? ¡Que no! En la antigüedad, Grecia no era un país unificado como ahora, sino que se distinguía primeramente por sus estructuras palaciales y más tarde por la creación de ciudades-estado, lo que nosotros conocemos como polis. Estas ciudades-estado se organizaban cada una a su propia manera, con diferentes modelos de gobierno, diferentes clases sociales, diferentes fiestas, en fin, y estaban bastante acostumbradas a pelearse entre ellas. Aunque los motivos por los cuales se peleaban e iban a la guerra son diversos, podríamos destacar especialmente dos. El primero, por parte del agresor, la visión de los beneficios que podría obtener al ganar una guerra, como por ejemplo riqueza, tierras, esclavos, etc. El segundo, por parte de la víctima, el tener que defender tu casa y a tu familia. ¿Qué? ¿Vas a quedarte de brazos cruzados mientras tu vecino te intenta robar los campos? Pero paradójicamente, pese a estos conflictos y las diferencias que había entre cada polis, al final era más lo que unía a los antiguos griegos que lo que los separaba. Curiosamente, parece que aunque los antiguos helenos no sabían que eran griegos, sí sabían quién no era griego y por ende identificaban lo que podríamos denominar bárbaros. Un tipo del siglo V antes de nuestra era, llamado Heródoto, nos dice lo siguiente. El pueblo griego cuenta con la misma sangre y habla, los santuarios de los dioses y los sacrificios que tenemos en común y la semejanza de nuestra forma de vida. Lo que básicamente nos dice que la lengua, la religión y las costumbres son lo que hace que los griegos sean griegos. Y el bueno de Heródoto, de gentes en general, sabía bastante. Se le conoce como el padre de la historiografía, que viene a ser el estudio de la historia de la manera más veraz posible, lo cual no es moco de pavo. En la antigüedad, los griegos veían en sus mitos una fuente de conocimiento que hablaba de sus costumbres, su historia, su cultura y sus normas sociales. Pero hacia el siglo VI antes de nuestra era, muchos griegos empezaron a discutir la veracidad de estos mitos, que con frecuencia narraban hechos totalmente fantásticos. Y de entre esas personas nacieron los logógrafos. El interés de estos incrédulos no era desacreditar toda su religión, sino más bien desmontar los mitos para poder sacar de ellos la parte que sí era verídica, dejando atrás todas las florituras fantásticas que los poetas les hubieran querido añadir. En resumen, como dijo un tío llamado Hecateo de Mileto, igual el famoso cerbero que Heracles se lleva era en realidad una serpiente llamada perro de Hades. En fin, no nos desviemos. Como decíamos, es después de estos logógrafos que llegan los primeros historiadores y ahí es donde encontramos a Heródoto, al cual le debemos mucho de lo que conocemos sobre las guerras médicas. Las guerras médicas fueron el problemilla bélico que tuvieron los griegos con los persas en el siglo V antes de nuestra era, aquello que sale en la peli de 300. Ahora no nos vamos a entretener en explicar las guerras médicas, pero basta con que sepáis que fueron una gran victoria para el pueblo griego, ya que participaron soldados de muchas partes de Grecia, no solo de Esparta o de Atenas. Y fue una de las pocas ocasiones en las cuales los griegos arrimaron el hombro para lograr algo conjuntamente. Aunque esto hinchó de orgullo los corazones de los griegos, ya que el imperio persa era una potencia mucho más poderosa que las polis, no pasaron ni 20 años antes de que volvieran a darse de gaitas entre ellos. Es Tucídides, un historiador un poco más marrullero que Heródoto, quien nos cuenta sobre la guerra del Peloponeso, que enfrentó a las potencias de Atenas y Esparta. Tucídides era muy estricto con el tema de la veracidad y la imparcialidad, y gracias a ello tenemos una visión bastante de agradecer sobre la guerra del Peloponeso. Aunque desconocemos a ciencia cierta por qué empezó el conflicto, podemos sugerir que fue iniciado por Esparta un poco para prevenir, ya que al parecer Atenas se estaba haciendo bastante poderosa. Así que se crearon y enfrentaron la Liga del Peloponeso, comandada por Esparta, y la Liga de Delos, comandada por Atenas. ¿Que por qué Esparta pensaba eso de Atenas? Bueno, es cierto que Atenas durante el siglo V se encontraba en un auge económico, en parte gracias a su explotación de plata en las minas de Laurión, pero hasta cierto punto no sé si de verdad suponían una amenaza para Esparta. En fin, que durante el curso de la época clásica se les giró faena a los soldados griegos. Pero, ¿quiénes eran estos soldados griegos en realidad?
Aunque la cosa difería entre las polis, ya desde época micénica se entiende que los soldados son en su mayoría los ciudadanos hombres y que su aportación a la guerra dependía un poco de su situación social y económica. Por ello, en primera fila se encontraba la élite como alardeo de su riqueza, poder y valor, mientras que el populacho se amontonaba en las filas de atrás. Aún así, la imagen que se tiene del guerrero griego, glorioso, valeroso y portentoso, dista mucho de lo que eran de verdad la mayoría de los soldados, agricultores. Los hoplitas, que son la figura militar griega por excelencia, muchas veces eran cabezas de familia que se dedicaban a cultivar sus tierras, cuya motivación para luchar era, evidentemente, proteger sus pertenencias y a sus familias. ¿Lo veis? Me tocas lo mío, voy a la guerra. Más allá de los agricultores o cazadores, también encontramos otros hombres que eran soldados, como artesanos, comerciantes y demás. Podemos creer que sus motivaciones eran las mismas y que luchaban de forma solidaria para no abandonar a sus vecinos y proteger su comunidad. Al final, la gran diferencia la daba el poder adquisitivo de cada individuo. Los soldados debían pagar de su bolsillo la equipación, por eso la infantería ligera está compuesta de gente humilde y la caballería está reservada para los nobles. El uniforme de los hoplitas constaba de las grebas que protegían las piernas, el casco, que podía ser de diferentes tipos, como el corintio, el ilirio, el frigio, la coraza, que tradicionalmente era de bronce, pero que en momentos más tardíos se aligeró con el uso del linotórax, y el oplón, un escudo de algo menos de 1 metro de diámetro que colgaba del brazo izquierdo. Así pues, para luchar, al hoplita le quedaba su brazo derecho, que usaba para empuñar una lanza de madera y una espada corta, el xifos. Aparte de los hoplitas encontramos a la caballería, conformada normalmente por gente noble que pudiera costearse un caballo, los arqueros y los remeros, siendo estos dos últimos los menos adinerados. Aunque al principio se les miraba un poco por encima del hombro porque estaban lejos del fulgor de la batalla, la experiencia de las guerras del siglo V les hizo ver a los griegos que las tropas ligeras podían contar con cierta ventaja sobre los pesados hoplitas. En cuanto a la instrucción militar, sabemos que después de la Atenas clásica, los hombres que iban a ser hoplitas o caballeros y que eran mayores de edad pasaban por la efebía. Seguramente, en la efebía los hoplitas recibían cierto grado de formación, realizarían maniobras en plan simulacro y llevarían sus armas a revisar de forma periódica, aunque como podéis esperar, para instrucción militar, la que se daba en Esparta. Aunque las fuentes que tenemos de Esparta hacen que casi todo lo que se corresponda con la realidad sea por pura coincidencia, sabemos que los espartanos contaban con la agogé, la educación pública y obligatoria para los y las espartiatas. La agogé estaba regida por la Gran Retra, la constitución de los espartanos, que básicamente era el fundamento de su sociedad. En la agogé empezaba la preparación de los niños para convertirse en futuros soldados, además de otros aprendizajes, y sobre todo les inculcaban esa mentalidad de colmena que tenían los espartanos. Las mujeres en la agogé también se dedicaban al ejercicio físico, aunque no terminarían siendo hoplitas. En definitiva, después de pasar por la agogé y la posterior cripteia, los espartanos llegaban al ejército, donde se esperaba de ellos que cumplieran con sus obligaciones, como la de ir a las sisitías, unas cenas comunales, tener muchos hijos, no rendirse en batalla, etc. También se agenciaban la propiedad de un terreno que sería cultivado por los esclavos públicos de Esparta, los hilotas. De nuevo encontramos al hoplita propietario. Como a veces los ciudadanos no eran suficientes para la guerra, se contrataban también mercenarios, gente que luchaba por una potencia extranjera a cambio de dinero. Pero aunque contar con profesionales de la guerra pueda parecer beneficioso a la larga, contratar mercenarios suponía no solo un lastre financiero para la polis, sino también el miedo de saber que en cualquier momento pueden desertar y dejarte en la estacada. Tanto los mercenarios como los hoplitas querían sacar dinero de la guerra, pero a diferencia de los autóctonos, los mercenarios no tenían espíritu patriótico ni motivación más allá de los dracmas. Sobre el resto de la población, a saberse, mujeres, infantes, gente mayor, esclavos o extranjeros, podríamos decir que compartían el rasgo común de no contar con derechos políticos, así que no formaban estrictamente parte de la ciudad. Aún así, eran necesarios para la supervivencia de la polis, incluso cuando no iban al frente a luchar. ¿Quién os pensáis que quedaba para defender la ciudad cuando los hombres ciudadanos se iban? Pues eso.
En Atenas, por ejemplo, los metecos podían ir a la guerra solo en defensa del territorio y dependiendo de sus rentas, sin poder optar a un puesto de mando. En Esparta, los periecos podían entrar en el ejército o ser exploradores. En cuanto a los esclavos, sabemos que su función en general era la de asistir a sus amos, fuera en casa o en las campañas, y solo en momentos de desesperación decidían darle un arma a un esclavo. Aún así, en Esparta, encontramos que durante la guerra del Peloponeso necesitaron enrolar unos cuantos hilotas para que se fueran a la guerra, no solo porque los espartanos ciudadanos, los homoioi, eran 4 gatos, sino porque al no estar en casa los hilotas podían revolucionarse en cualquier momento. Aún así, la motivación de conseguir la libertad hizo que muchos hilotas decidieran marchar, y sabemos por Tucídides que alrededor de 700 de ellos consiguieron ser libres y poseer tierras gracias a haber acompañado a Brásidas. Aunque todo esto haga parecer un poco que todo el mundo tenía un lugar relevante en la guerra, no perdáis nunca de vista que la guerra no es algo bonito. Para las veces que se peleaban, los griegos no eran personas belicosas. Por lo que las fuentes nos cuentan, centradas especialmente en Atenas y Esparta, la guerra se consideraba algo desastroso. Una prueba de ello la tenemos en la comedia de Aristófanes, Lisístrata, que va de cómo las mujeres de Grecia se organizan de forma pacífica para terminar con la guerra. Se estrenó en Atenas el 411 antes de nuestra era, en un momento en el que la polis ya no podía ni quería seguir peleando. Podemos ver, entonces, que la sociedad griega no era especialmente violenta. Incluso pusieron unas ciertas reglas a las guerras para hacerlas menos sangrientas. Por ejemplo, se debía declarar la guerra correctamente, se debían realizar sacrificios para los dioses, se debían evitar masacres innecesarias, se debían respetar los templos, se permitía la retirada de los muertos de los vencidos, en fin. Evidentemente, como lo que se perdía en la guerra era mucho, tierras, personas, riquezas, se intentaba cesar con las hostilidades lo más rápido posible, intentando negociar con el enemigo o provocando una batalla decisiva a campo abierto. Usualmente quedaban en un lugar para luchar y ahí formaban las falanges de hoplitas, dejando la caballería y las tropas ligeras en los flancos. Las falanges marchaban una contra la otra, produciendo un choque frontal, y la batalla se decidía cuando una de las falanges se quebraba. Los hoplitas tenían que luchar cuerpo a cuerpo con el enemigo que tuvieran delante, usando la lanza y luego la espada. Así que en cuanto la falange se rompía, cada soldado se embarcaba en combates singulares. Estos enfrentamientos solían zanjarse en una mañana y daban un vencedor inequívoco, nada que ver con lo larga que se les debió hacer la guerra del Peloponeso. Aún así, evidentemente, no todas las guerras pudieron cerrarse tan rápido y desarrollarse en batallas singulares. Vemos, por ejemplo, en Atenas, que Pericles decidió reunir a la gente tras los muros antes que enfrentarse a pecho descubierto contra los espartanos, dejando los campos a su merced. Su intención era salvar las conexiones marítimas, una de las cosas que más enriquecía a la polis. Sobre si pudo hacerlo mejor, no lo sé, pero lo cierto es que por el protegido puerto del Pireo les entró una terrible plaga que lo tuvo fácil para asolar a las amontonadas gentes de Atenas. Un tercio de la población, incluido Pericles, cayó ante la enfermedad. Pero aunque Atenas se recluyera tras los muros largos y no fuera especialmente fuerte en tierra, era una gran potencia marítima. Gracias a las riquezas generadas por las explotaciones mineras, las liturgias impuestas a los ricos y la obsesión de un tipo llamado Temístocles, que estaba muy obsesionado con los barcos, Atenas contaba con una de las mejores flotas de la Hélade. Junto con el tesoro de la Liga de Delos, que se guardaba en el Partenón, podéis imaginaros la de dinero que amasaron. Aún así, las batallas navales no eran nada parecidas a las terrestres. Existían varios tipos de barcos en el panorama griego, los trirremes, los birremes, las pentecónteras, que llevaban más o menos personas e iban a fuerza de vela y remo. Aunque desde cubierta podían arrojarse flechas o jabalinas a los barcos contrarios, el verdadero kit de la cuestión era empotrar el espolón del barco propio contra el barco enemigo, haciendo todo el daño posible al navío contrario y realizando un abordaje con hoplitas en cubierta. Ni qué decir queda lo peligroso que era chocar tu barco contra otro, y si no, que se lo pregunten a Brásidas, que casi la palma en la batalla de Pilos al empotrar su barco contra unas rocas donde se escondían los atenienses. En fin, ahora que ya sabes más sobre la guerra en la antigua Grecia, ves que hay mucho más allá que los poemas y alabanzas a los grandes héroes, y que las personas que pasaban una guerra solían perder más de lo que ganaban.
Ahora deberías preguntarte si después de esto sigues pensando que los hoplitas eran héroes o que la guerra era tan noble como la intentan plasmar en el cine o en la tele. Está claro que si personas como Leónidas han pasado a la historia ha sido por algo, pero no debemos olvidar nunca que aparte de esas personas, además de Pericles, de Alcibíades, Gorgo, Aspasia, Leandro, Temístocles, Artemisia o el propio Jerjes, había cientos de miles más que sufrían los efectos de la guerra y que no tenían ni siquiera poder para decidir sobre ella.